déjate reinar. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, y en ellas yo por siempre confiaré. Amén, amén. Ese fue el himno Todas las promesas. Ahora viene un himno más que me gusta bastante. Es Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. También es un himno antiguito, pero es un himno de las iglesias bautistas. Vamos con el himno. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Ese fue el himno Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos ahora a pasar a la primera parte de el Sermón del Monte. 1.
el Sermón del Monte 2. Y después quédense al devocional de la primera iglesia bíblica bautista de Maipú. Son solamente 2 devocionales para que se queden. Así que vamos ahora al Sermón del Monte parte 1. Después viene el himno Suenen dulces himnos. Después viene la parte 2, la continuación. Y después viene el himno Que mi vida entera esté. El himno Grande es Jehová. De ahí viene un devocional, un himno y otro devocional más. Así que los invito a que puedan quedarse a esta primera programación oficial de día martes 6. Primer programa oficial martes 6 de octubre, con unos mensajes cortesía de labuenasemilla.com.ar. Así que empecemos con el primer mensaje. Presentamos Temas Bíblicos. En nuestro estudio de hoy en Temas Bíblicos, vamos a comenzar leyendo los primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte. Se da este nombre a las palabras de Jesús relatadas en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. El Espíritu de Dios las ha agrupado en un discurso ininterrumpido en este Evangelio, aunque ellas hayan sido pronunciadas en diversas ocasiones, como se ve en el ejemplo según Lucas, capítulo 6, versos 20 al 49,
o capítulo 11 versos 1 al 12, o capítulos 12 versos 22 al 31 y capítulo 16 verso 13. El Señor no solo anunciaba la proximidad del reino y la necesidad de arrepentirse para poder entrar en él, sino también lo que caracteriza este reino y a aquellos que formarán parte del mismo. Esto concuerda con lo que del Señor dijo el salmista: «He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes». Acabo de leer el Salmo 40, verso 9. Los judíos alegaban tener derecho al reino porque eran hijos de Abraham, pero Jesús les enseñó qué es lo que debe caracterizar a aquellos que tendrán parte en él, particularmente a los creyentes de hoy en día. Entonces, al hablar de los bienaventurados, el Señor comienza por designar los caracteres de aquellos que llama bienaventurados, que están en los versículos 1 al 12 de este capítulo 5 de Mateo. A estos, el mundo no los llamaría bienaventurados, lo que prueba que no son del mundo. Cosa notable en la palabra, casi siempre los que son designados así tienen necesidad de ánimo en una posición difícil, mientras que está escrito: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Lucas 6:26. Si uno es agradable a los hombres, siguiendo los principios e intereses de ellos, se expone al juicio de Dios. Estos bienaventurados, declarados como tales por aquel que conoce la verdadera felicidad, son en primer lugar los pobres de espíritu, aquellos que creen a Dios, que con la sencillez de los niños confían en Él. Ellos no razonan, no hacen valer su inteligencia para discutir lo que Dios ha dicho. Creen simplemente, poseen el reino. Y por ejemplo mencionaremos Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Algo que, si comparamos a lo que caracteriza a los hombres de hoy en día, es lo opuesto. Aquellos que lloran son igualmente bienaventurados. Lloran al ver la ruina del mundo, fruto del pecado, el rechazamiento del rey y de su autoridad. Cuando él reine, ellos serán consolados. Los mansos son bienaventurados. A causa de su carácter humilde, no insisten en sus derechos. Cuando el rey haga valer los suyos, ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No hallan justicia en este mundo, la buscan, así como el reino de Dios, y serán saciados de esta justicia cuando Cristo reine. Los misericordiosos son aquellos que actúan conforme a los principios de la gracia. A su vez, obtendrán misericordia. Cuando el rey aparezca, el remanente que confía en él será liberado de la angustia y tribulación en las que se hallará. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio es el que tiene motivos puros que proceden de Dios, cuya luz juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No se trata de alguien que no peca más, sino de una persona que solo quiere obedecer a Dios, que no desea hacer otra cosa que agradarle. En medio de los disturbios y la agitación causados por las consecuencias del pecado, los pacificadores son declarados bienaventurados, llamados hijos de Dios
serán manifestados como hijos de aquel que tan frecuentemente es designado como el Dios de paz. Y por mencionar algunos textos, tendremos en cuenta Romanos 16:20 y 2 a los Corintios 13:11, entre otros versículos. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por causa de sus actos justos, por la práctica del bien. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son vituperados, los que son perseguidos, y de quienes se dirá mintiendo toda clase de mal a causa del nombre del Señor, porque ellos aman al Señor y lo proclaman abiertamente en medio de un mundo que lo odia. Su recompensa es grande, no solo en el reino, sino también en el cielo. Amigo de temas bíblicos, todos estos caracteres deben ser los nuestros hoy en día, hasta que lo sean de los testigos futuros de Cristo a la espera de su Rey en medio de un pueblo apóstata. Nosotros también esperamos al Señor, y su deseo es encontrarnos fieles y vigilantes cuando llegue. Procuremos pues llevar estos caracteres que el Señor manifestó en la tierra, Él, nuestro modelo perfecto. Y ya para concluir nuestro espacio de hoy en temas bíblicos, consideraremos los versículos 13 al 16, la sal y la luz. El Señor añade al cuadro que ha hecho de los caracteres de sus discípulos otros dos rasgos representados por la sal y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es el emblema del poder que conserva la pureza de las cosas, impidiendo su corrupción. El creyente debe mantener ese carácter en medio del mundo, a fin de producir sus efectos a su alrededor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si el creyente no se separa de la corrupción, si se mezcla con el mundo, no tiene más razón de ser, no sirve para nada. Vosotros sois la luz del mundo. La luz lo manifiesta todo, brilla en la noche. Por consiguiente, debe estar puesta en evidencia sobre un candelero y no debajo de un almud, pues éste impide su irradiación. El almud es una antigua medida de capacidad, la cual al darle la vuelta servía como soporte para una lámpara. El almud también puede representar los asuntos de esta vida que tan a menudo impiden que nuestra luz brille. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es toda manifestación de la vida de Dios ante los hombres. Ella alumbra a través de las obras que son el producto de la nueva naturaleza, la que Dios llama buenas obras, justas y sinceras, y no solamente las obras caritativas que el mundo designa como buenas obras. Si los hombres ven esta clase de obras, frutos de la vida divina, están obligados a reconocer su origen. Amigo de temas bíblicos, seamos fieles para que los hombres puedan atribuir a Dios lo que ven en nosotros y así lo glorifiquen. Esta luz, que tiene a Cristo como foco, al comienzo brillaba más vivamente delante de los hombres, como muestra Hechos 5:13. En el reino de Cristo, los hombres no solo verán esta luz, sino que también andarán en su resplandor. Ver Apocalipsis 21-24. Seguiremos hablando acerca de este sermón del monte en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces.
Canten dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Presentamos Temas Bíblicos. En temas bíblicos estamos compartiendo la enseñanza de El Sermón del Monte, escrito por Samuel Prodom. Hoy continuaremos con la segunda parte de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, estudiando los versículos 17 al 32, la ley mantenida y superada en el reino. En lo que resta del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Señor mantiene las exigencias de la ley respecto de uno mismo, en tanto que se aplican los principios de la gracia a los otros. Muestra que cualquiera que quebrante la ley sufrirá las consecuencias de tal conducta. Si Jesús trajo la gracia y la revelación del Padre, no lo hizo disminuyendo las exigencias de la naturaleza divina. No abrogó la ley ni los profetas. Al contrario, Él fue su cumplimiento. Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Los escribas y los fariseos alegaban sujetarse a ella cuando en realidad solo practicaban ciertas ceremonias. El Señor dijo a los discípulos que si su justicia no era mayor que la de estos hombres, ellos no entrarían en el reino de los cielos. Porque no se trata solamente de cumplir ciertos actos, es cuestión del estado del corazón ante Dios. La ley decía no matarás, pero si alguno se enojaba ligeramente con su hermano, era culpable de juicio como el que ha matado. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, se dice en 1 de Juan 3:15. El que decía necio o fatuo era culpable de juicio ante el concilio o quedaba expuesto al infierno de fuego. Estas palabras de Jesús son solemnes y nos hacen ver la gravedad del mal a los ojos de Dios. Cuán reprendidos nos sentimos al oírlas, sabiendo con qué ligereza suben a nuestros corazones,
pensamientos odiosos y poco benévolos hacia los otros. El versículo 24 establece el principio según el cual no podemos presentarnos ante Dios para rendirle culto si no estamos en armonía con nuestro hermano. Primeramente es necesario reconciliarse. Uno no puede acercarse a Dios con el mal en su corazón. Los versículos 25 y 26 se aplican a Israel, que por sus pecados tenía a Dios como parte adversa. Dios, en la persona de Cristo, estaba en camino con ellos. En vez de reconciliarse, Israel rechazó a Cristo y el juicio lo alcanzó. Israel está actualmente como encarcelado. No saldrá de allí hasta que haya recibido el doble por todos sus pecados y haya pagado el último cuadrante. Y podríamos comparar con lo que dice la palabra en Isaías 40, versos 1 y 2. Ahora, volviendo a Mateo 5, en los versículos 27 al 30, se ve que no debemos tener misericordia con nosotros mismos en cuanto a todo lo que pudiera hacernos caer. Antes de conservar costumbres que nos arrastren al mal, tenemos que renunciar a todo lo que, aun siendo agradable, amable, indispensable en apariencia, nos lleve a pecar. Ahora, estudiando los versículos 33 al 48, nuestras palabras deben ser pronunciadas con el sentimiento de la presencia de Dios. Así adquieren todo su valor y no es necesario hacer intervenir el juramento. El hecho de jurar, de tomar a Dios por testigo en toda ocasión, se ha dicho, es hacer intervenir a un ausente, alguien en cuya presencia uno no tiene la costumbre de hablar. Que sí sea sí y que no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice el verso 37. En lo que prosigue, se ve que el discípulo de Cristo se caracteriza por el principio de la gracia según el cual Dios, revelado como Padre, actúa. Bajo la ley, el principio fue ojo por ojo y diente por diente. Bajo la gracia, no hay que insistir en sus propios derechos. Este es el rasgo distintivo de los mansos, de los misericordiosos, de aquellos que procuran la paz y que le hemos dedicado tiempo en nuestro encuentro anterior. El creyente no debe considerar a nadie como su enemigo. Tiene que hacer el bien a todos porque posee la naturaleza de su Padre que está en los cielos. El amor se eleva por encima de toda consideración carnal para actuar según su naturaleza. Uno puede tener compañeros que lo odian, pero es necesario hacerles bien cada vez que se presente la ocasión. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amar solamente a aquellos que nos aman no nos eleva por encima de lo que hacen los más grandes pecadores y los que no tienen ninguna relación con Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora consideraremos estudiar el capítulo 6, y en este caso los versículos 1 al 18, cómo practicar la piedad. El Señor nos instruye acerca de los móviles que deben regirnos en la práctica de la piedad para con Dios y los hombres. Para con los hombres, esta piedad se expresa por medio de la limosna y el perdón. Para con Dios se manifiesta a través de la oración y el ayuno. En la práctica de estas cosas, debemos tener presente a Dios y no a los hombres, pues a Él daremos cuenta de cada uno de nuestros actos. Contentémonos con tener la aprobación de Dios, quien a su debido tiempo nos recompensará por todo lo que hayamos hecho por Él. Es tan importante dar limosna sin ser vistos por los hombres que el Señor dice:
no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Sin embargo, es bastante difícil mover una mano sin que la otra lo sepa. Tengamos, pues, suficiente delicadeza en nuestra manera de dar y de hacer el bien para que en la tierra todo pase inadvertido. Llegará el día en el cual cada uno tendrá su alabanza. Entonces tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mas, si hemos recibido aquí la alabanza de los hombres, ese día perderemos las de nuestro Padre. ¿Y qué pérdida? Pues lo que obtenemos de los hombres es pasajero, pero lo que recibimos de Dios dura eternamente. Por la oración como a través de cualquier ejercicio piadoso que dirijamos a Dios, jamás nos propongamos recibir el elogio de los hombres. La oración se considera en las naciones paganas e igualmente en la cristiandad de hoy, por desgracia, como el cumplimiento de un acto meritorio en lugar de la presentación a Dios de verdaderas y sentidas necesidades. El hombre se imagina que ofreciendo numerosas plegarias ganará mejor el favor de Dios. De ahí la invención de ciertos rituales para hacer el conteo de cuántas oraciones se presentan delante de Dios. Pero Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expongamos. A Él hablamos y de Él esperamos la respuesta. No hay pues ninguna razón para que oremos con el fin de que los hombres nos vean. Qué rápido que se pasa el tiempo, amigo oyente. Ya estamos casi en el final de nuestro encuentro de hoy. Pero antes, en los versículos 8 al 14 de este capítulo 6 de Mateo, el Señor enseña a los discípulos una oración adecuada a la posición judaica en la que ellos se hallaban mientras esperaban el establecimiento del reino mesiánico. Debían pedir para que en la tierra todo estuviese en armonía con el carácter del Padre y de su reino. Actualmente las oraciones de los creyentes, aun cuando puedan contener los mismos pensamientos, están en concordancia con la revelación que Dios nos da de sus pensamientos respecto a la Iglesia y a nuestros vínculos con Él. Por esa razón, no podemos usar dicha fórmula de oración como el Señor la enseñó a los discípulos, aunque deseemos el cumplimiento de todo lo que ella contiene. El cristiano posee la libertad de pedir a Dios todo lo que quiera, siempre que el conocimiento del pensamiento de Dios sea el que forme sus deseos. El Señor dice a sus discípulos en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». También nos enseña que debemos exponer nuestras necesidades a Dios con sencillez. Como el amigo que tenía necesidades de 3 panes, el cual decía, «Amigo, préstame 3 panes». Lucas 11:5. No hay una necesidad ni una dificultad que un niño no pueda presentar a Dios con plena confianza. Es bueno que desde la más tierna edad los niños aprendan a exponer a Dios sus penas y dificultades. Dios se ocupa de todo lo concerniente a cada uno. Para Él nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Le recomendamos leer los capítulos 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que continuaremos estudiando en nuestro próximo programa. Hasta entonces. Ese fue el Sermón del Monte, parte 1 y parte 2, aquí en tu radio Amor de Cristo, una radio completamente cristiana. Quédense porque después viene 2 devocionales de la primera iglesia evangélica bautista de Maipú. Así que quédense y comuníquense con nosotros a la radio al más 56
921 13 11 95 o a nuestro Facebook Alfonso AR y nuestro correo electrónico es radioweb.alfonso@gmail.com. Vamos ahora a un aviso publicitario de Fino Novela Gourmet. Estimados hermanos, les saludamos en el amor de Dios y les queremos invitar para que nos visiten en Instagram. La página se llama Fino Novela Gourmet y así puedan conocer los productos que elaboramos. Además, les queremos ofrecer nuestras empanadas elaboradas con mucho amor y cariño. El correo electrónico al cual nos pueden contactar es gloria-novela-vilches@yahoo.es y los teléfonos son los siguientes: el 975 11 7473 o bien al 951 79 5583. Los esperamos y que tengan un hermoso y bendecido día. Primera Iglesia Evangélica Bautista de Maipú presenta su devocional diario. Gálatas 1:7. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y en Primera de Juan capítulo 4 versos 1 al 3. No creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La reflexión de hoy se titula Las falsificaciones. La cajera examinó el billete con el que iba a pagar mis compras. Lo pasó por los rayos ultravioleta de un pequeño detector y luego me lo devolvió. Lo siento, señor, es falso. Estupefacto, tomé el billete y le di otro, que la cajera aceptó. Al llegar a casa, examiné el billete rechazado y lo comparé con otro. Realmente no veía ninguna diferencia. Las falsificaciones abundan en muchos ámbitos: billetes falsos, marcas falsas, diversas imitaciones. ¿Sabía usted que en el ámbito espiritual Satanás es el gran especialista de la falsificación? Existen varias religiones que se parecen mucho al cristianismo. ¿Cómo podemos distinguir lo verdadero de lo falso? El apóstol Juan nos lo revela en Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. 1. Esas religiones no aceptan que Jesucristo, el Hijo de Dios, venido en carne, se hizo hombre para vivir entre los hombres. 2. Hablan según los principios del mundo y el mundo las escucha. Y 3. No se someten a las enseñanzas de los apóstoles. Estos criterios nos permitirán descubrir a esos falsos profetas y sus peligrosas falsificaciones de la verdad. Cuanto más se parecen a ella, más peligrosas son. Todo lo que oímos sobre Jesucristo, sometámoslo a la luz penetrante de la palabra de Dios. La verdad está en Jesús, dice Efesios 4:21. Primera Iglesia Evangélica Bautista de Maipú presenta su devocional diario. Juan capítulo 15 versos 4 y 11. Jesús dijo a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La reflexión de hoy se titula Razones para vivir gozoso. Recomendamos leer Juan 15. En su vida en la tierra, Jesús encontró mucha oposición y sufrimientos. Sin embargo, algunos días antes de ser crucificado, explicó a los que le amaban cómo podían vivir gozosos con él. Dios Padre cuidaría de ellos como un viticultor se ocupa de su viña. El deseo de Dios es garantizar nuestro crecimiento para que produzcamos fruto.
versos 1 y 2 de Juan 15. El Señor iba a llevar en la cruz una vez por todas nuestros pecados para limpiarnos, verso 3. Los discípulos de Jesús debían tomar conciencia de que sin Él no podían hacer nada que agradase a Dios, pero confiando en Él podrían hacer las buenas obras preparadas por Dios de antemano, verso 5. Podrían presentar sus peticiones a Dios y estar seguros de recibir una respuesta positiva para todas las súplicas hechas según su voluntad, verso 7. El Señor seguiría amándolos siempre y ellos tendrían que tratar de llenar sus corazones con este amor y vivirlo en el día a día. Verso 9. Podrían servir al Padre Dios como el Hijo Jesús lo había servido, guardando todas las palabras que habían oído de él. Verso 10. Mi amigo, al igual que sus discípulos a quienes poco después encontró dormidos debido a la tristeza, nosotros que creemos en Jesús quizá también hemos respondido mal a su invitación a vivir cerca de Él y a gozarnos en Él. Estemos más atentos a lo que Dios nos dice, tomemos aliento y gocémonos. Gracias por un nuevo amanecer, por la oportunidad que das de conocerte, por tu fidelidad y tu gran bondad. Nunca podré pagar por lo que has hecho tú, jamás podré corresponder a tu amor por mí. Solo puedo ofrecerte mi vida y mi canción. En él. Lo que has hecho en mí, todo solo a ti. Solo puedo decir por siempre. Te doy gracias. Cambiaste mi canción. Y solo puedo decir muchas gracias. Te doy gracias por un nuevo amanecer, por la oportunidad que das de conocerte, por tu fidelidad y tu gran bondad. Podré pagar, no, solo puedo ofrecerte mi vida y mi canción. Te adoro solo a ti, solo puedo decir siempre. Te doy gracias, Señor. Cambiaste mi canción. Solo puedo decir por siempre. Yo te doy gracias, Señor. Tú has sido fiel toda mi vida. Tu amor por mí nunca cambiaría. Solo puedo decir
muchas gracias por tu fidelidad. Te doy gracias. Gracias, muchas gracias.